Capítulo 171. Mjolnir Hammers. Número de Mjolnir. Thor confundido. La idea de crear Mjolnir había estado en su mente desde que comenzó a aprender runas. Sin embargo, debido a sus habilidades limitadas de encantamiento y limitaciones de energía, no había podido llevar la idea a su mejor momento durante mucho tiempo. Más tarde, después de absorber el ataúd de los inviernos antiguos. Al ser promovido al dios del Padre Subcelestial y dominar la magia de la materialización, todavía no había creado Mjolnir. A pesar de un aumento significativo en su fuerza, todavía no era rival para Odin. Crear un Mjolnir idéntico parecía poco realista en ese momento. Pero ahora, había dominado la magia de materialización de LV8. Y su energía era varias veces más fuerte que la de Odin. A pesar de que el hechizo de Odin estaba atado a Mjolnir, no parecía imposible crear un artefacto similar. Con ese pensamiento en mente, Aaron se volvió hacia Thor y dijo: «Thor, muéstrame Mjolnir». Thor, que estaba bebiendo vino en ese momento, colocó casualmente el martillo a su lado sobre la mesa. «No. Puedes mirarlo todo lo que quieras», dijo. Aaron alcanzó el mango. Thor, medio borroso, se rió y dijo: «No te molestes, puedes mirarlo. Solo yo puedo recoger el martillo Mjolnir. Bueno, mi padre también puede, pero nadie más puede. El último Magneto no cuenta, tuvo suerte. Tuvo la oportunidad de usar su habilidad especial cuando no estaba cerca». Entonces, Hippo, ¿cómo podría suceder eso? Antes de que Thor pudiera terminar, las acciones de Aaron lo sorprendieron, e inmediatamente se subió. El poder divino pasó a través de él inconscientemente, disipando su embriaguez. ¿Qué vio? Aaron había recogido fácilmente el martillo con solo un poco de esfuerzo. «Estoy borracho. Debo estar borracho». Thor pensó, antes de reírse nerviosamente. «Jejeje, además de mi padre y yo, ¿cómo puede haber una tercera persona que pueda recoger el martillo normalmente?» Thor no podía creer sus ojos. Rápidamente se puso de pie y echó un vistazo más de cerca, tratando de confirmar si era real. Pero sí, fue real. Un poco pesado, pero eso es todo. «No olvides, soy el dios de la magia», dijo Aaron con una mirada de conocimiento. En términos de magia, Aaron no se quedó atrás. Su fuerza fue 30% mayor que la de Odin. Si ni siquiera pudiera sostener un martillo, eso sería extraño. Por supuesto, todavía no podía ejercer el poder divino en el martillo a menos que su hechizo se rompiera violentamente o tuviera permiso de Thor u Odin. Pero Aaron no tenía la intención de convertirse en el nuevo Thor o usar el poder del martillo. Ignorando al Thor aún, Aaron cerró los ojos y comenzó a sentir las características de Mjolnir. Thor se congeló, completamente despierto de las palabras de Aaron. Así es, era el dios de la magia, el que había creado la red mágica. ¿Fue tan difícil recoger a Mjolnir? A pesar de ese pensamiento racional, Thor todavía se sentía inquieto. Se sentía como si se hubiera llevado algo profundo dentro de él. El martillo que claramente le pertenecía estaba siendo sostenido por otra persona. ¿Cómo se sintió eso? Según el pueblo migardiano, ¿estaba verdad? Thor sacudió la cabeza, descartando el pensamiento. Repitió en su mente: «Esto es temporal. El martillo todavía me pertenece. Es leal». Con eso, se vertió otra copa de vino y la bebió. Cerca, otros estaban viendo el intercambio de Thor y Aaron. Curioso por lo que estaba pasando. Vieron cómo Aaron estudió Mjolnir. Thor parecía infeliz. Solo SIF entendió por qué Thor estaba actuando de esta manera, vio a Mjolnir como suyo. Ahora que otra persona lo estaba usando, no era de extrañar que no estaba contento. Al mismo tiempo, SIF no se sorprendió de que Aaron pudiera levantar a Mjolnir. Después de todo, solo aquellos cercanos a Aaron entendieron lo aterrador que era realmente. Thor bebió su vino y ocasionalmente miró a Aaron, luego a Mjolnir. Le preocupaba que algo le hubiera pasado al martillo. «¿Me duele el corazón?». No pudo evitar pensar: «Por favor, no me dejes. Somos mejores amigos». En su visión, Mjolnir pareció responder a sus pensamientos internos. Temblando ligeramente, como si lo hiciera eco. Thor sonrió a esto. «Este es mi martillo Mjolnir». Pero pronto, ya no podía sonreír. En la otra mano de Aaron, apareció una bola de luz dorada. La luz dorada se condensó, primero formando un fantasma del martillo, y luego se solidifica gradualmente en un cuerpo sólido y completo. ¿Otro martillo Mjolnir? Thor se frotó los ojos, mirando a la izquierda y a la derecha. Era idéntico al original. Había dos martillos Mjolnir. ¿Cuál era el suyo?
Debe ser el que estaba sosteniendo, ¿verdad? Entonces el otro era falso. Uno de los martillos parecía llamar a Thor, pidiéndole que decidiera cuál era real. Pero el otro martillo, ¿podría ser realmente falso? Thor no estaba seguro. No le respondió, pero por su apariencia y aura, parecía idéntico. Aarón, ¿qué hiciste? ¿Por qué hay dos martillos? Thor preguntó sospechosamente. S.I.F. dio un paso al frente, igualmente sorprendido por la vista. Obviamente, hice otro Mjolnir. Es exactamente lo mismo. Aarón sonrió ligeramente. Sus sospechas fueron confirmadas. Ahora podría producir en masa Mjolnir. Ya se trataban de los materiales, los encantamientos o la energía, todo era idéntico, no había diferencia en absoluto. Había usado magia de materialización y mucho poder mágico, junto con su comprensión de Mjolnir, para duplicarlo perfectamente. Thor ni siquiera pudo notar la diferencia entre los dos, ni Odin o Aesir, los creadores del martillo. Hoy no es el día de los inocentes de abril. ¿Estás bromeando? Asgard no es una especie de día de broma. Thor se sorprendió por un momento, luego se dio cuenta de algo y se rió en voz alta. Lo sé. Este es un duplicado mágico que hiciste. Pero no importa cuán real se vea, es solo una falsa. Está bien, suficiente de las tonterías, dijo Thor, alcanzando el Mjolnir creado de Aarón. Solo hay un martillo de Mjolnir real en este mundo, así que dejemos atrás la duplicación. Sin embargo, tan pronto como lo agarró, su expresión cambió. Su aspecto juguetón se volvió serio. Subconscientemente miró a Aarón, quien asintió para que continuara. Imposible. Thor recogió a Mjolnir, y al siguiente segundo, una sensación familiar lo arrastró. El poder divino familiar, la armadura de batalla reaparecía. ¿Es esto real? Thor se preguntó en voz alta. ¿El otro es falso? Miró entre los dos martillos con incredulidad. ¿Aarón realmente había hecho otro Mjolnir mientras bebía vino? No. No pudo aceptarlo. El Mjolnir Amer era suyo, y solo él debería poder recogerlo. Mientras pensaba en cómo Aarón podría potencialmente hacer más de un Mjolnir en el futuro, y cómo más Mjolnir Amer podrían aparecer, Thor se congeló en su lugar. Se repitió para sí mismo, este es mi martillo Mjolnir. Sif, que estaba cerca, escuchó los murmullos de Thor y miró con curiosidad los martillos idénticos. Thor parecía estar angustiado y extrañamente satisfecho. Aarón, ¿podemos tener una discusión? Tal vez deberías dejar de hacer Mjolnir. Es un artefacto y no debería transmitirse, dijo Thor. De repente nervioso. Tos. ¿Por qué no me das a ambos? Thor preguntó, inclinándose hacia Aarón con una sonrisa forzada. Aarón arrojó martillo a Thor y luego rápidamente lo arrebató. A pesar de que Mjolnir no era raro para él, todavía le tomó algo de su poder mágico. No solo lo iba a entregar casualmente. Sin embargo, Aarón no tenía intención de que Mjolnir productora en masa como Thor pensó. Simplemente no había necesidad. ¿Por qué desperdiciar energía en masa que produce algo con un retorno mínimo cuando podría centrarse en cosas más importantes? En cambio, Aarón podría considerar experimentar con el hacha de la tormenta nuevamente. Si bien Stormaxe no tenía la capacidad de Mjolnir para ayudar a su portador a volar o reconocer a un maestro, su capacidad para activar Bifrost a voluntad fue ciertamente útil. Aarón no estaba seguro de si el hacha de la tormenta podría desatar todo el poder de Bifrost, pero era una posibilidad intrigante. En cuanto al destructor de estrellas, eso seguía siendo especulaciones. Thor sintió una punzada en su corazón cuando Aarón retiró al otro martillo Mjolnir. ¿Lo lamento? A pesar de su incomodidad, Thor dijo a regañadientes, está bien, pero debes tratarlo bien. No es solo un martillo, es una pareja viva y leal. Si puedes, no hagas que sufra demasiado y no solo te lo entreguen a nadie. Será triste. Vas. El martillo en la mano de Thor comenzó a temblar, aparentemente en protesta. Pero su temperamento suave no pudo dañar verdaderamente a Thor. Thor, será mejor que cuides tu martillo Mjolnir. No parece muy feliz. Aarón agregó, debes entender que incluso la mujer más gentil a veces necesita ser tratada bien. Si lo deja con alguien fácil de ponerse celoso, puede terminar con dolor de cabeza. Señaló a Merciru, preguntándose si podría terminar dándole a Thor una sorpresa desagradable o incluso arrojarlo al cielo en un ataque de celos. Jajaja, estás bromeando. Mi pareja no estaría celosa. Mjolnir Amer no es una mujer. Thor replicó con confianza. Mientras extendía su mano para calmar el martillo,
mostró una expresión de presunción. ¿Ves? No está celoso. Después de todo, con un gran maestro como yo, ¿cómo podría ser? ¿En serio? Veremos más tarde. Aarón se encogió de hombros y le dio a Thor una sonrisa de conocimiento. A Thor no le importó. Justo entonces, Heimdall gritó. Parece que no podré beber hoy. Necesito ir a Noruega. Cuida bien el martillo. Me registraré cuando pueda. Nos vemos pronto. Thor sonrió a Aarón y Sif antes de irse. Como la luz de Bifrost se disipó, solo quedaba un misterioso símbolo en el suelo. Aarón alejó el símbolo que dejó la teletransportación y regresó para entretener a Jane y Daisy. Se sorprendió por su llegada, especialmente porque se habían convertido en sus vecinos. Al principio, pensó que Nick Fury o alguien más lo había enviado para espiarlo, pero rápidamente descartó esa idea. Después de todo, ¿quién en la Tierra se atrevería a enviar a la gente a espiarlo? Sin embargo, tenía curiosidad por el entusiasmo de Amora hacia Jane y Daisy. La última vez que alguien la había emocionado tanto era Gwen, y ahora, Gwen parecía mirar a Amora de una manera extraña. Aarón sacudió la cabeza y continuó bebiendo con S&F. Mientras tanto, hizo una pequeña modificación a Mjolnir 1, convirtiéndose en su más alta autoridad. Ahora, nadie podría levantarlo o ejercer su poder, pero él. Allende. Thor había regresado a Bifrost. Heimdall lo teletransportó a Noruega, donde se encontró con la última persona que quería ver Odin. Thor, ¿estás listo para el castigo? Capítulo 172. La batalla por el trono, el repetidamente golpeado a Thor. Padre. Thor sintió la necesidad de girar y correr, pero ya estaba lejos de Asgard. Todavía no había aprendido ninguna magia. No es de extrañar que Heimdall lo hubiera mirado así antes. Entonces, Odin lo había estado esperando en Noruega. ¿Queriendo castigarlo? ¿Para qué? ¿Odin planeaba sellar sus poderes divinos nuevamente? Imposible. Thor hinchó el pecho, de pie y mirando a Odin sin miedo. Padre, si hay algún castigo, entonces tráelo. Ya sea una tormenta o un aguacero, la enfrentaré. No conozco magia de todos modos. Las cosas eran diferentes ahora. Ya no temía la pérdida de sus poderes divinos. Él era el verdadero Thor ahora, no solo el dios del martillo. También estaba conectado a la red mágica, incluso con la autoridad igual a la de Odin. Ahora, Thor tenía solo dos palabras en su mente: no tengas miedo. Al ver la expresión intrépida de Thor, Odin finalmente dejó caer su última bondad. Desde que insistes. No hay otra forma. Prepárese para conocer a su hermana. Ella le enseñará todo lo que necesita saber. ¿Hermana? ¿Qué demonios? Thor parpadeó, confundido por las palabras. Había pensado inconscientemente que Odin estaba creciendo senil y comenzaba a balbucear tonterías. Sí, tu hermana, mi hija mayor. La diosa de la muerte, Hela. Antes, solo podía contenerla con mi propia fuerza vital. Pero ahora, debes enfrentarla. Ella es la mejor persona para castigarte. ¿Hija mayor? ¿Qué? Thor estaba aún más desconcertado. Sin responder, Odin continuó: su lujuria por la violencia y la destrucción ha crecido más allá de mi control. Su fuerza sigue aumentando, haciéndola cada vez más peligrosa. No pude detener su brutal sed de poder, así que tuve que encarcelarla. Puede extraer energía de Asgard, y una vez que regrese al reino de los dioses, será imparable. Entonces, debes luchar contra ella en Midgard. Continúa, hijo mío. Si no puedes detenerla, entonces has fallado. Las palabras de Odin eran pesadas, y Thor solo podía mirar, aturdida. Thor respondió, todavía confundido. Padre, no entiendo. ¿Por qué no trabajamos juntos para luchar contra ella? Thor se puso ansioso. Esto no iba de acuerdo con su plan. Esto es algo que debes enfrentar solo, aunque lo hemos acelerado por ti. No confíes en el dios de la magia. Él no te ayudará a luchar contra tu hermana. Es una batalla por el trono. Con eso, Odin desató su poder. Un portal negro apareció frente a Thor. Antes de que Thor pudiera preguntar más, Odin activó la teletransportación de energía oscura, regresando a Asgard en un instante. Thor se quedó solo, mirando el portal, inseguro de lo que acababa de pasar. Heimdall, no abra el Bifrost a nadie sin mi permiso. Ni siquiera a Thor. Odin ordenó a través de su conexión. Sí, rey, vino la respuesta de Heimdall. Además, dígale a Eitri que comience a forjar el hacha de la tormenta. Thor lo necesitará pronto. Mientras Odin hablaba,
miró hacia las estrellas infinitas. Incapaz de ver a Thor o el niño que le había causado tantos dolores de cabeza a lo largo de los años. Espero estar tomando la decisión correcta, suspiró Odin. Tal vez este es el mejor momento para que se fortalezca. Si no, entonces tendré que seguir sellando a Hela, comprando a Thor más tiempo. Pero los pensamientos de Odin estaban nublados por la duda. Ragnarok. ¿Se acabó realmente? ¿Se detendrá la reencarnación de los dioses por Thor? Odin no lo sabía. Ya no podía revivir a Surtur, la clave de Ragnarok, porque la llama eterna se había ido. Incluso si Surtur resucite, sería impotente. Pero el destino de Asgard todavía estaba vinculado a Ragnarok. ¿Se podría evitar realmente? Odin no estaba seguro. Por ahora, todo lo que pudo hacer era colocar sus esperanzas en Thor y Aaron. Si Thor se volviera lo suficientemente fuerte, Odin creía que podría detener a Ragnarok y realmente liderar a Asgard. Pero, ¿qué pasaría si el fabricante de Ragnarok ya hubiera transferido el fuego eterno? Thor, debes fortalecerte lo antes posible. Justo después de que Odin se fue, una mujer con cabello salvaje y una chaqueta de cuero negra salieron del portal. Parecía desaliñada, pero Thor inmediatamente adivinó quién era. Hela, la diosa de la muerte, la hermana Odin había mencionado. Thor, aún confundido, no podía entender por qué una hermana había aparecido de la nada. Odin la había sellada por más de 1000 años. ¿Eso significaba que ella era la verdadera heredera del trono? Bueno, debe ser Hela, dijo Thor, aún confundido. Soy Thor, hijo de Odin. Tal vez podamos hablar de esto. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Thor gestó a la sombra detrás de ella. Tu tono es muy similar al de él, comentó Hela, notando algo familiar sobre la voz de Thor. Se limpió el cabello de su cara y un casco, adornada con cuernos de alce como los de los dioses de Aesir, aparecieron en su cabeza. Arrodillarse. Ella ordenó. No creo que esta sea una broma muy divertida. Tal vez podríamos hablar, pero ahora soy el heredero del trono. Thor balanceó a Mjolnir, ansioso por probar a su hermana. Sabía que este sería el desafío que Odin había establecido para él. Aunque no tenía idea de por qué tenía una hermana extra, la batalla era inevitable. Parecía grosera, y si ese fuera el caso, Thor pelearía primero y hablaría más tarde. Lanzó a Mjolnir como de costumbre, preparándose para su ataque de martillo giratorio. Pero cuando Hela atrapó su martillo con una mano, el shock de Thor era palpable. ¿Cómo podrían todos recoger su martillo ahora? Desde que llegó a Midgard, parecía que cualquiera, humano, mutante o dios, podría ejercer sin esfuerzo a Mjolnir. Magneto, el guerrero maldito, Aaron, y ahora, su hermana. Se estaba volviendo ridículo. Cariño, ni siquiera puedes imaginar de lo que soy capaz. Hacer clic. Con un giro de su muñeca, Hela destrozó a Mjolnir en innumerables piezas. Mi Mjolnir. Thor estaba envuelto en el trueno mientras gritaba de furia, mirando a Hela con una mezcla de celos e ira. Me has enojado totalmente. Auge. De vuelta en Nueva York, Aaron sintió una gran oleada de magia en la distancia. El poder del trueno. Él frunció el ceño en alarma. ¿Quién está peleando Thor? Le está haciendo usar todo su poder. Aaron sintió que algo estaba mal. Tenía que estar conectado a Asgard. Justo cuando estaba a punto de actuar, la voz de Heimdall resonó en su mente. Espera, dios de la magia. Capítulo 173. Jugando. Loki, el segundo Thor. Espera, dios de la magia. El rey de los dioses desea verte, en Bifrost. Al escuchar la voz de Heimdall, Aaron levantó la cabeza. Separado por un número desconocido de años luz, utilizó la Red Magic para localizar la posición de Heimdall. Después de un poco más de meditación, usó la proyección astral para separar un alma de su cuerpo. Como el santo patrón de Asgard, Heimdall estaba naturalmente exento de desconectarse. Cuando la red mágica se hizo ampliamente utilizada, él también se convirtió en parte de ella. Inicialmente, Heimdall no había querido conectarse a Magic Network. Después de todo, su posición era crucial. Responsable de monitorear los 9 reinos. Una vez conectado, otros podrían ser monitoreados fácilmente por otros. Sin embargo, Odin insistió, recordándole que un santo patrón que era más débil que el que custodiaron no estaba realmente cumpliendo su papel. Además, no hubo daño en él, todos los demás, incluidos Odin y Thor, se habían conectado. Entonces, bajo la orden de Odin, Heimdall se unió a regañadientes en la red. Pero en su caso,
estaba tan ocupado supervisando los 9 reinos que tuvo poco tiempo para absorber la magia y aumentar su autoridad. Dios de la magia. Aarón. Cuando llegó Aarón, Eindaj y Odín lo saludaron a su vez. Aarón asintió casualmente y respondió, King, ¿qué quieres de mí? Eindaj frunció el ceño ligeramente. El tono carecía de cualquier respeto por el rey de los dioses. Sin embargo, recordando la discusión anterior con Odín, se dio cuenta de que este gran rey de Dios, tanto en palabra como en comportamiento, albergaba un cierto miedo y tolerancia hacia Aarón. Quizás este dios de la magia había superado a Odín en el poder. Aunque Eindaj no estaba dispuesto a aceptarlo. En su corazón, Odín siempre había sido el más fuerte y más grande de los dioses. Ahora, parecía una broma cruel que Aarón, después de haber estudiado magia durante unos años, podría haberlo superado. Aún así, a veces, lo increíble podría convertirse en verdad. Eindaj lamentó no haber notado el crecimiento de Aarón debajo de su propia nariz. Ahora, Odín tuvo que ceder ante él. Odín, por otro lado, no le importaba el tono de Aarón. Había venido a ver al otro como un igual. No solo un igual, Aarón era alguien que Odín había comenzado a ver como superior. Solo la red mágica lo demostró. Su tolerancia para Aarón fue ilimitada. Al menos el otro todavía se refería a él como rey, eso era suficiente para salvar la cara. Aarón, debes ser consciente de la situación de Thor, Odín comenzó. Pero le pido que te abstengas de interferir. Esta es mi disciplina y castigo para Thor. Odín habló con un tono algo alegre. Si Aarón no estaba de acuerdo con esto y decidió agotarse, entonces él no plantearía ningún problema real. Thor no sentiría mucha presión. Odín conocía bien la fuerza de Aarón. Habiendo impartido la magia de sellado para él a él. Tirarla sería fácil. Aarón hizo una pausa por solo un par de segundos antes de estar de acuerdo. Ningún problema. Ya sabía por la red mágica que Thor se enfrentaba a Hela, la diosa de la muerte, la hija mayor de Odín y la primera heredera de Asgard. Aarón entendió rápidamente que Odín había liberado deliberadamente a Hela para probar a Thor. Se dio cuenta de la audacia y la utilidad del plan de Odín. Liberar a Hela y dar a conocer su existencia podría empañar la reputación de Odín. Sin embargo, si Thor lograra derrotarla, no solo demostraría su fuerza sino que también ganaría un prestigio considerable, convirtiéndolo en un heredero más legítimo del trono. Los asgardianos respetaban la fuerza, después de todo. La victoria de Thor sobre Hela sería vista como un triunfo, y la salud fallida de Odín ya no hizo que una gran reputación fuera útil. Ayudar a Thor a ganar gloria fue una mejor opción. Satisfecho con el acuerdo de Aarón, Odín comenzó a explicar más sobre la existencia de Hela. Sabía que no podía ocultar todo y que no quería. Esperaba inculcar sus propias ideas en Aarón, particularmente para evitar que apoye a Hela. A pesar de su brutalidad, tal vez incluso superando las propias de Odín, las palabras de Odín la pintaron como completamente indigna de cualquier lealtad. Aarón sabía que el objetivo de Odín era claro, evitar que interfiera con Hela. A pesar de su crueldad, no era diferente de Odín en términos de fuerza y habilidad. La ambición y la crueldad de Hela se habían aprendido de Odín, y habían luchado lado a lado en los 9 reinos, estableciendo el complicado panorama político gobernado por Asgaroi. Sin embargo, después de que Odín tomó el control, se sometió a un cambio, convirtiéndose en un gobernante más benevolente, un cambio que Hela no pudo comprender. La crianza fallida de Odín y la grieta entre él y Hela la llevó a ser sellada por más de 1500 años. Pero para Aarón, el problema era simple. Odín no fue excelente para criar niños. Había abandonado su enfoque original y se volvió para ser más misericordioso, dejando atrás a Hela. Por supuesto, Aarón no estaba interesado en apoyar a Hela. No tenía magia que valiera la pena aprender, y no había espacio para las transacciones. Asgard ya había sido drenado, y la base de los objetivos de Aarón se habían establecido. No tenía ninguna razón para cambiar de socios. Por lo tanto, la atención de Aarón cambió de Odín a la batalla de Thor. Lo que dijo Odín ya no le interesó. Mientras tanto, Thor todavía estaba luchando con los ataques de espada negra de Hela. Aunque lo suficientemente fuerte como para penetrar su armadura, no eran indestructibles. Al menos no frente al trueno de Thor. Hela pronto se dio cuenta de que no podía derrotarlo tan fácilmente. Su intento anterior de aplastar su martillo solo lo había hecho más enojado. Y ahora estaba luchando sin contenerse. Thor respondió ventilando el poder mágico de la red mágica, creando docenas de rayos mágicos. Aunque el poder era más débil que su trueno, la ventaja era que no necesitaba almacenar poder.
Podría seguir atacando mientras tuviera suficiente magia. Odín, mirando desde lejos, estaba sorprendido. Este rebelde. ¡Qué desperdicio de poder mágico! Thor no estaba conservando su energía. Estaba usando más magia para lograr menos. Enfureció a Odín. ¿No sabe él cómo conservar la magia? Odín suprimió su ira y continuó explicando la historia de fondo de Hela a Aarón. Pero Aarón ya lo había descubierto, Hela era un tirano. Pero no tan malo como Odín la había hecho ser. Ella era simplemente otra versión de Odín, poderosa, cruel y ambiciosa. Su eventual sello no era una cuestión de debilidad, sino más bien un choque ideológico con Odín. Thor, por otro lado, todavía no pudo aprender magia correctamente. A pesar de su poder abrumador, se aferró a Sander, que, para consternación de Odín, no fue suficiente. Podría haber usado la Red Magic para lanzar un ataque devastador contra Hela, pero no lo hizo. Odín se quejó, Thor, tonto, ¿no puedes ver la imagen más grande? Luego, con un atleta final, Thor envió a Hela chocando hacia abajo. Pero incluso cuando salió victorioso, ocurrió un giro inesperado. De repente, un portal dorado se abrió detrás de Hela, y Loki apareció. Él sonrió, observando a la diosa derrotada. Loki, finalmente te encontré. Vuelve conmigo. Thor gritó, corriendo hacia su hermano. Los ojos de Loki parpadearon hacia Hela antes de lanzar un portal frente a Thor, lo que lo hizo caer. Disfruta tu magia, mi querido hermano mayor. Loki dijo con una sonrisa malvada. Mientras Loki desapareció con Hela a través del portal, Thor quedó aturdido. Había ganado, pero Loki había tomado la victoria final. Thor, cayendo en la oscuridad, fue atrapado en una caída libre que continuaría hasta que volviera a entrar en otro portal. Aarón no pudo evitar reírse ante lo absurdo. El truco de Loki había sido la verdadera prueba para Thor. Mientras tanto, la expresión de Odín se oscureció. ¿Dónde está Thor? Odín exigió, mirando hacia Indaj. Él está cautela en un espacio, respondió Indaj con incredulidad. Déjalo caer. Él saldrá en 30 minutos, murmuró Odín, su voz teñida de frustración. Había usado Hela para probar a Thor. Pero ahora estaba claro que ni Hela ni Thor eran los verdaderos ganadores. Fue Loki quien salió victorioso. Espía a Loki y Hela. Quiero saber dónde están, ordenó Odín. E Indaj dudó. Lo siento, no puedo hacerlo. ¿Loki también está conectado a la red mágica? Preguntó Odín, su tono se volvió más urgente. Aarón asintió. También es un mago de Asgard, ¿no? Odín reconoció a regañadientes el creciente poder de Loki. De hecho, su magia ha mejorado rápidamente. Aarón no parecía atrapar la implicación en las palabras de Odín. La habilidad de Loki se había disparado, y ahora estaba manipulando eventos con un nivel de habilidad que incluso Odín no podía comprender por completo. La curiosidad de Odín sobre el ascenso de Loki fue evidente. ¿Cómo había ganado tanta fuerza y cómo había pasado por alto las percepciones de Odín? Pero él sabía mejor que preguntarle a Aarón directamente. Aarón, al ver los pensamientos de Odín, permaneció en silencio. Me voy. Puedes manejarlo desde aquí. Mientras desapareció, Odín se quedó para reflexionar sobre el próximo movimiento de Loki. Capítulo 174. ¿Batalla de herederos? La batalla de la autoridad de la red mágica. Aunque este accidente ocurrió y Hela fue sacada de la vista, puede presentar peligros imprevistos para Asgard. Sin embargo, Odín no ve esto como algo malo. Al menos después de este incidente, Thor, que ha estado en caída libre durante 30 minutos. Ahora debería reconocer la importancia de la magia. Mientras Thor pueda valorar y aprender magia, entonces la prueba puede considerarse un éxito. En cuanto a Loki, con Thor alrededor, no debería ser difícil derribarlo. Odín no cree que Thor, que tiene el apoyo de los 4 reinos, será peor que el lecho de la carretera. Y en cuanto a Hela, Odín no está preocupado. Como pudo liberarla, naturalmente puede sellarla nuevamente. Mientras no pueda regresar a Asgard, la amenaza que plantea no es significativa, a menos que Loki la ayude a regresar. Ese es el problema principal que Odín debe vigilar. Sin embargo, él cree que con el temperamento de Loki, no permitirá que otro heredero lo amenace. Además, la personalidad de Hela es completamente incompatible con la de Loki. Odín tiene razón al preocuparse de que Loki ayude a Hela, pero está seguro de que Loki no la dejará competir por el trono. En general, mientras hay una crisis, no es tan grave como Ragnarok. En cambio, Odín está más preocupado por la red mágica.
Loki en secreto llegó a un acuerdo con Aaron, ganando un inmenso poder en condiciones desconocidas. Esta es una amenaza real. Loki ya poseía un ingenio considerable, y ahora, con gran fuerza agregada a eso, se rumorea que también tiene influencia en Midgard. Posee una amenaza mayor que Hela. Loki es el peor enemigo de Thor. Odin sacudió la cabeza. Desde la aparición de la red mágica, Asgard ha florecido, pero el problema que trae es significativo, especialmente entre los herederos al trono. Es como un barril de polvo. ¿Por qué sucede esto? Odin reflexionó. Si tan solo pudieran unirse, Asgard prosperaría. ¿Es realmente mi culpa? No, no es. Es su problema, el problema de la red mágica. Odin seguía tratando de convencerse, pero en el fondo, sabía que el verdadero problema era sus hijos. No fue difícil adivinar con quién estaba el problema. Jotunheim. Cuando Hela se despertó, era Loki en su forma de Frost Titán. Durante este tiempo, Loki había estado manipulando a los Frost Titans, que estaban en un estado de ansiedad después de la pérdida de su líder, Laufey. Aunque la muerte de su líder había afectado severamente su moral, su odio por Asgard siguió siendo fuerte. Loki, dibujando su propia línea de sangre, les aseguró. Los convenció de conectarse con la red mágica, prometiendo que hacerlo les permitiría ganar más poder. Con fuerza, podrían vengarse de Asgard. Todos disfrutarían de deliciosas comida, bebida y, por supuesto, venganza. A través de los incansables esfuerzos de Loki y las dulces palabras, conectó con éxito muchos titanes de heladas a la red mágica, ampliando su influencia. Su fuerza crecía constantemente todos los días. Sin embargo, cuando Loki dejó a Jotunheim y regresó a la Tierra para ir a Muspelheim, descubrió la batalla entre Hela y Thor. Fue una gran coincidencia. El pasaje entre Midgard y Jotunheim resultó estar en Nueva York, por lo que Loki decidió ver la pelea. Él prestó una mano cuando Hela se encontró en crisis. Después de repeler brevemente a Thor con magia, llevó a Hela para evitar la posible intervención de los dioses asgardianos. Hola, mi hermana, nunca he conocido, saludó Loki. Soy Loki, hijo de Odin, el segundo príncipe de Asgard, o debería decir, el tercer príncipe ahora. Loki ofreció un arco elegante y cambió su forma, cambiando de un titán helado a una apariencia asgardiana. Como se puede ver, originalmente era un titán Frost, pero Odin me crió, así que también soy un asgardiano. ¿También eres el hijo de Odin? Una broma. Hela se burló, su tono goteaba con burla. ¿El heredero de Asgard? ¿Cuándo se convirtió en el turno de un titán de helada? Odin es tan anticuado. Cuando Hela escuchó la autointroducción de Loki, se burló. Había luchado junto a Odin contra los 9 reinos, incluido Jotunheim, que alguna vez había sido derrotado. Su orgullo la hizo mirar por completo a los Frost Titans. La cara de Loki se contrajo ligeramente. Aunque estaba enojado por dentro, no lo mostró porque tenía otros planes. La fuerza de Hela fue impresionante. Y él podía ver que ella estaba actualmente en un estado debilitado. En sus ojos, el enemigo de su enemigo era su amigo. Si uniera fuerzas con Hela, podría alcanzar sus objetivos. Una vez que se logró su objetivo, todavía habría tiempo para apuñalar por la espalda. Sí, técnicamente soy el hijo de Laufey, pero sigo siendo el legítimo príncipe de Asgard. Loki dijo. Nadie puede quitarme eso. De hecho, soy más aceptable para la gente de Asgard que tú, continuó. Incluso si soy un titán Frost. ¿Sabes? Loki agregó. Todos Asgard, incluidos Thor y yo, ni siquiera saben quién eres. Usted, la hija mayor de Odin, la diosa de la muerte, no tiene base de apoyo. El ejército asgardiano no obedecerá sus órdenes, y los 9 reinos no aceptarán a un dios extraño como su gobernante. La ira de Hela se encendió de inmediato. Callarse la boca. Ella gritó. Soy el comandante del ejército de Asgard. El heredero legítimo del trono. ¿Quién se atreve a oponerse a mí? Ya sea el ejército asgardiano o los 9 reinos. Mataré a cualquiera que me atreva a desafiarme. Nadie puede detenerme. Soy el rey. Hela no pudo soportar escuchar las palabras de Loki. Había hecho mucho por Asgard, sin embargo, Odin la selló y escondió su existencia. Ese maldito viejo. Definitivamente lo mataré. Ella murmuró. ¿En realidad? Dijo Loki, su voz mezclada con sarcasmo. No creo que tengas la fuerza para eso. No olvides a quien perdiste ahora y quien te salvó. Honestamente hablando, ni siquiera podrías derrotar a mi hermano mayor. ¿Cómo puedes creer el engaño que estás hablando?
Loki continuó. En Asgard, la persona más poderosa no es Thor, ni tú, ni yo. ¿Te refieres a Odin? Hela se burló. No es rival para mí. La expresión de Hela se oscureció. Podía sentir la subestimación en las palabras de Loki y su ira se volvió más fría. Cuando regrese a Asgard, cuanto más tiempo me quede, más fuerte me volveré, prometió. Nadie puede detenerme, ni siquiera Odin. Tal vez tienes razón, dijo Loki con un ligero rollo de los ojos. Pero el más fuerte en Asgard no es Odin. Es viejo y débil. Loki miró a Hela pensativamente. Parecía imposible devolver a Hela según lo planeado originalmente. Si él la envió de regreso y ella ganó el poder de Asgard, ella podría ser demasiado fuerte incluso para que él lo maneje. Parecía que la batalla tendría que tener lugar en Midgard. Loki podría usar a Hela para lidiar con la amenaza asgardiana o distraerlos para comprar tiempo para sí mismo. ¿No es Odin el más fuerte? ¿Quién es entonces? Preguntó Hela, ahora completamente intrigada. Ahora, el más fuerte en Asgard es el dios de la magia, respondió Loki con frialdad. Mi hermana, esta competencia por el trono parece ser solo un concurso entre nosotros en la superficie. Pero en realidad, es una competencia por el poder de la red mágica. Quien tenga una mayor autoridad sobre la red mágica tendrá la última palabra. Y la red mágica es la mayor creación del dios de la magia. Si desea recuperar su fuerza, es posible que necesite usar su poder. ¿El dios de la magia? ¿La red mágica? Él miró a Loki. Sus ojos se estrechan. La seria expresión de Loki la hizo detenerse y pensar profundamente. A pesar de su escepticismo, no descarta la idea directamente. Restaurar su fuerza era su máxima prioridad. Sin el conocimiento de Aarón, Loki ya había involucrado a Hela en sus planes. No le importaría, después de todo, un trabajador más no dolería. También era imposible para Odin molestarlo sobre este asunto. Después de todo, la red mágica pertenecía a Loki. Asgard dependía de él para continuar gobernando. Era el maestro de la red mágica, el tejedor de sus hilos. Incluso Odin no tenía derecho a cuestionar ni ordenarlo. Ahora, Loki estaba en contacto con la críptica Liana, quien usó la red mágica para enviarle actualizaciones de las dimensiones cercanas. Pocos sabían, sus planes ya estaban siendo escuchados por sus mayores enemigos. Capítulo 175. Entrega de alimentos en miles de millas, el error perdido. Universo dimensional. Dimensión del infierno. Los señores dimensionales estaban discutiendo los temas del universo real en su castillo. Esta vez, habían invitado a la reina de la dimensión del limbo y también habían sonado una advertencia a los vecinos en la frontera del infierno. Como habían prometido antes. El efecto fue prometedor. Los señores dimensionales, que habían dudado en actuar, vieron que Mepisto, Dormammu y los otros estaban uniendo fuerzas, así como a la reina del limbo, e inmediatamente prometieron que no causarían problemas en el limbo. El problema en el limbo ahora se resolvió. Magik también logró infiltrarse en el campamento de Lords Dimensional. Ningún señor la subestimaría solo porque era medio demonio y mitad humana. Al menos hasta que se completara el programa, la reina se tomaría en serio. Entre los señores dimensionales presentes, solo ella tenía la capacidad de ingresar al universo real. Además, la espada del alma de la reina era una parte esencial del plan. Entonces, el siguiente paso es que atraigas la atención de Kamartaj, y luego me dejes entrar en el universo real, donde reteneré al dios de la magia tanto como pueda. Mepisto preguntó. La reina del limbo se negó de inmediato. Este plan no es ideal. Tal vez lo sabes. Pero en realidad luché contra él antes, explicó. Esa vez, de repente invadió la dimensión fronteriza del infierno y lanzó un ataque contra nosotros. Mi mentor, Velasco, e innumerables demonios fueron sacrificados bajo sus manos. Y fallé, continuó. Al final, mi mentor me dio la autoridad sobre la dimensión y lo debilitó tanto como sea posible, permitiéndome apenas repeler al dios de la magia. Los tres de los señores dimensionales, excepto para Satanich, eran escépticos. Era posible que Magik hubiera fallado, considerando que no había señor dimensional en ese momento. Sin embargo, la muerte de Velasco fue definitivamente preocupante. Velasco no era como Tiboro o Aggamon. Incluso con el ataque furtivo de Aarón. Era difícil creer que pudiera ser asesinado en el limbo. En ese momento, la red mágica aún no se había creado. Mepisto y Dormammu estaban más inclinados a creer que Velasco había luchado contra Aarón a gran costo.
Cuando era más débil y no estaba preparado, Magik había lanzado un ataque furtivo, confiscó la autoridad sobre la frontera del infierno y lo mató. Si hubiera sido Aarón quien absorbió la mitad de la energía del limbo y mató a Velasco por la fuerza, plantearía serias preocupaciones. Esto significaba que el oponente probablemente tenía el poder en su campo para repetir la misma hazaña. ¿No desafió esto su propia fuerza? La razón por la que pensaron de esta manera se debió a la hoja del alma. El arma especial en manos de Illana podría causar efectos devastadores en el lado mágico. Velasco era un nigromante negro legítimo, un aliado de los antiguos dioses. Solo Magik, favorecido por los antiguos dioses, tuvo la oportunidad de matar a Velasco, casi derrotándolo. Por otro lado, las palabras de Magik estaban llenas de contradicciones. ¿Mentor? Ja. ¿Velasco como mentor? Ambos eran señores dimensionales, y se conocían bien. Según su inteligencia, Velasco nunca había sido amable con Magik. De hecho, incluso la había castigado por razones específicas. Magik tenía todas las razones para apuñalarlo. Ningún señor dimensional era un objetivo fácil. Cualquiera que creyera la historia de Magik sería un tonto. Los ojos de Mepisto brillaron con una visión. Magik, no te menosprecios. Te he visto pelear con Agamón y Tiboro. Tu fuerza es notable. Y con esa espada que corta toda la magia, ¿qué es un mero dios de la magia? Su magia es completamente contrarrestada por ti. No te preocupes, continuó Mepisto. Solo necesitas retrasarlo por un tiempo. Una vez que nuestros creyentes terminen de tratar con los 3 lugares sagrados, podrán ayudarlo a derribar al dios de la magia. Frente a nosotros, señores de 4 dimensiones, ni siquiera puede volar sin alas. Puedes vengar a tu mentor mientras estás en eso, agregó con confianza. Pero Magik estaba inmóvil. Si ese es el caso, ¿no tendría que luchar contra la persona más respetada? Preguntó, su voz teñida de frustración. Lo que él sabe no es solo magia. Su poder es tan inmenso que puede aplastar la espada divina otorgada por los antiguos dioses con un golpe. El segundo golpe convirtió directamente a mi mentor en un charco de barro. Mi espada y mi armadura no pueden detener sus golpes en absoluto. Ella concluyó. Escuché que también luchaste con él, así que debes saber exactamente a qué me refiero. Mepisto se quedó en silencio. Esta chica realmente decía cosas que no debería. Si ella insistió en mencionar esto, ella lo estaba obligando a reconocerlo. ¿Se suponía que debía decir que su cerebro había sido golpeado por el mismo oponente? Estoy de acuerdo contigo, intervino Satanich, su fuerza es inmensa. A menos que llegue al infierno, no puedo derribarlo con mis poderes de duplicación. Mepisto le disparó una mirada dura. No necesitamos tus tonterías. Ahora, estaba tratando de convencer a Magik de ir al universo real y retrasar a Aarón. Incluso si su fuerza era limitada en el universo real, todavía era muy superior a algunos creyentes de bajo nivel. Ella debería poder mantener al dios de la magia. Por supuesto, esto sería potencialmente mortal. Pero si ella no fuera, ¿quién más lo haría? ¿Satanás? Idiota. Mepisto maldijo por dentro, pero ya estaba pensando en cómo persuadir a Magik. Ninguno de los otros 3 podría viajar al universo real o ejercer mucha influencia. Los 3 creyentes eran los activos más poderosos que tenían, pero Aarón los envió fácilmente. Con el cuerpo principal no puede aparecer. Aarón se paró como una montaña inamovible, bloqueando su camino hacia el universo real. Mepisto Dormammu habló con impaciencia. ¿Tienes otras opciones? A partir de ese aspecto, Mepisto pudo ver la amenaza de coerción. Dormammu se había frustrado cada vez más con la demora. Mepisto también estaba enojado. Con una fuerza tan poderosa ahora en el universo real, ¿qué podrían hacer? Si hubiera sabido esto antes, bien podría haber invadido otros universos. Mepisto murmuró. Pero ahora la flecha estaba en la cuerda, y tenía que ser disparada. Después de todo lo que habían invertido, no estaban a punto de retroceder. Y mientras discutían, los pensamientos de Mepisto volvieron a la red mágica. Ofrecía otro camino para la acumulación de fuerza rápida aparte de invadir el universo. Lo quería. Pero las cosas no eran algo que pudieran parar. Si el dios de la magia se fortalecía, sería fácil para él girar las mesas y eliminarlas. Las 2 partes ahora estaban encerradas en una disputa mortal que solo podía terminar en la muerte. ¿Vamos a traer a otros señores dimensionales? Alguien preguntó. ¿Qué usaremos como cebo? La dimensión morada, vino una sugerencia. Eso es todo. La dimensión morada.
Mepisto exclamó. Justo cuando estaban convirtiendo estos planes, el limbo se agitó. Un demonio cubierto de verde apareció de repente desde el cielo. Si Magic o Aarón estuvieran presentes, reconocerían a este demonio, el capitán Nastil, quien había sido revivido por Velasco antes, pero había renunciado antes de la batalla. Después de huir del campo de batalla, había regresado al castillo, esperando noticias desde el frente. Pero el ejército demoníaco se había ido. Y el limbo en sí había sido sacudido. Nastil sabía que algo le había pasado a Velasco. Ese misterioso mago humano estaba causando estragos. Incluso el señor dimensional no pudo detenerlo. Aunque no había recibido las noticias finales, Nastil sabía que no importa quién haya ganado, no estaría en una buena posición. Velasco no necesitaba un cobarde fugitivo. Y tampoco el mago humano. Pensando en el extraño interés de Velasco en Liana, Nastil decidió robar el libro de hechizos de Velasco, y usando el Sborder-Gate, viajar a través del tiempo. Allí, dominó toda la magia del libro y se convirtió en un mago negro verdaderamente poderoso. Ahora más fuerte, Nastil regresó para averiguar qué había sucedido. Después de preguntarle a un demonio, descubrió que la bandera del limbo había cambiado desde la batalla. El nigromante humano había sido repelido, Velasco había sido asesinado y el medio demonio Liana se había convertido en el nuevo señor de la frontera del infierno. Esto enfureció a Nastil, que odiaba a Liana. Ella se había convertido en la mejor vencedora, mientras que él había estado luchando solo en un lugar diferente. Cuando escuchó que Liana no estaba en la frontera del infierno, pensó brevemente en aprovechar la oportunidad de hacerse cargo. Sin embargo, este plan se desvaneció rápidamente cuando un demonio en un traje de dragón le dijo que Liana había formado una alianza con 3 poderosos señor dimensionales para invadir el universo real. Cada uno del señor dimensional era más poderoso que Velasco. Por ahora, Nastil desestimó la idea de venganza. A pesar de que había aprendido toda la magia del libro de hechizos de Velasco, su fuerza no podía exceder la forma de Velasco como Dimensión Lord. Frente a los poderes de Illana, y los señores dimensionales aún más formidables, necesitaría aliados. Necesito aliados. Pensó desesperadamente. Necesito una base. Solo los señores dimensionales pueden luchar contra los señores dimensionales, declaró. Necesito igualar la posición de Liana en el limbo. Incluso involucrar al universo real. Con estos pensamientos, Nastil planeó su próximo movimiento. En el universo real. Los señores dimensionales quieren usar la dimensión púrpura como recompensa para atraer a otros señores dimensionales para que me molesten. Aarón dijo. Incrédulo. Mepisto se había quedado sin opciones, así que este era su movimiento desesperado. La dimensión púrpura era de hecho una dimensión, ¿pero de qué sirve? Aggamon lo había dominado, ¿pero qué valía ahora? Esta área en descomposición solo pudo atraer señores dimensionales de tercera velocidad y magos de segunda clase. Deja que vengan, aceptaría con mucho gusto este regalo. Enviar comida a través de miles de millas fue un regalo ligero, pero uno pesado de significado. Cuando llegó el momento, disfrutaría de la comida para llevar mientras enviaba a Magic de regreso. Todo sería perfecto. Por ahora, sin embargo, esperaba que Mepisto le enviara aún más regalos. Pero primero, necesitaba aceptar el que ya estaba en camino. Capítulo 177. Odin es inmortal, demasiado pródigo. El que llegó fue Hela. Con la ayuda de la magia de Loki, ella se dirigió con éxito a Nueva York para encontrar al llamado dios de la magia del que Loki había hablado. Según Loki, la mayor razón detrás del inmenso poder y de Thor fue su conexión con la red mágica de Dios de la God of Magic. A través de él, habían ganado una fuerza indescriptible, tan vasto de que incluso superara el de Odin. Hela no lo creyó. ¿Solo un mero dios de la magia en Asgard? Ni siquiera la regalía. Estrictamente hablando, ni siquiera era un verdadero miembro del panteón de Aesir. En su mente, en el mejor de los casos, él era solo un héroe de combate con habilidades mágicas decentes, algo bendecido por Odin, otorgó el título del nuevo dios de la magia y se le dio el estado de un dios. Pero los extraños todavía eran extraños. El verdadero poder de los dioses asgardianos yacía en la sangre del dios rey. ¿El resto de los dioses? Solo meros débiles. Mira las valquiries, también eran dioses. Pero bajo su orden, cayeron como insectos. El poderoso ejército de Valkyrie había sido completamente eliminado durante la guerra para suprimirla. Entonces, ¿por qué debería creer que Thor y Loki debían su poder al llamado dios de la magia?
Aún más absurdo fue la afirmación de que toda esta batalla de sucesión fue, en esencia, una lucha por la autoridad sobre la red mágica. Y cuando escuchó que incluso Odin, junto con todo Asgard, estaba usando la red mágica, no pudo evitar reírse en el acto. Se burlaba. Esto era lo que ella tenía que decir. Solíamos ejercer un poder absoluto sobre el universo. Nuestro estado era inigualable. Odin y yo ahogamos civilizaciones en sangre y lágrimas. Matacamos a innumerables seres, incluida la gente de los grandes reinos e incluso sus dioses. ¿Crees que Asgard obtuvo su estado actual a través de la amabilidad? ¿Dónde crees que el oro, el arte y el tesoro de Odin vino? Si no fuera por el día, de repente decidió convertirse en un rey benevolente e implementar una regla misericordiosa. Si no es por su despiadada traición, robándome mis victorias y sellándome los 9 reinos, e incluso los alcances más alejados de las estrellas, seguirían bajo nuestro dominio. Fuimos los dioses más poderosos. ¿Cómo podría ahora confiar en una llamada red mágica para obtener magia y fuerza? Hela se negó a creerlo. Odin era el dios de la magia. Nadie conocía las profundidades de la magia que había dominado. ¿Cómo podría un ser tan poderoso ser un bosqueo para la patética dependencia que Loki describió? Sin embargo, en las palabras de Loki, el nuevo dios de la magia se había convertido en una deidad invencible, una superior al rey de los dioses y los 9 reinos. Hela se burló. La broma más grande de todos los tiempos. Ni siquiera uno divertido. Para ella, Luke estaba mintiendo. Puedo entender tu ira, dijo Loki. Después de todo, eres mi hermana. En términos de derechos y herencia, usted también debe reclamar el trono. Pero créeme, otros podrían aceptar tu regla, pero Odin y Thor nunca lo harán. Odin lo ha dicho innumerables veces, para ser rey, uno debe ser amable. Con los dos unidos, empuñando el poder de la red mágica, están mucho más allá de lo que entiendes. Solo a través de la red mágica podemos vengarnos y demostrar que el trono no pertenece a Thor, te pertenece. Hela sonrió fríamente. Solo estoy buscando dios de la magia, para adquirir poder. Loki vio su escepticismo pero no se molestó en explicar más. Simplemente la guió a encontrarse con el dios de la magia. Si pudiera conectarse con la red mágica, podría pedir prestado algo de poder, restaurar sus heridas y recuperar su fuerza. A partir de ahí, podría llevar las cosas más allá, absorbiendo más magia y luego regresar a Asgard. Loki se dio cuenta de que Hela era arrogante, extremadamente engreído. Aún más que Thor. De hecho, según Hela, Odin mismo había sido una vez de la misma manera. Se merecían su poder. Tenían derecho a él. Los 9 reinos se habían rendido uno tras otro. La regla de Asgard se había construido sobre sangre y conquista. Esta realización llenó Loki con resentimiento. Hela era como él. Para Asgard. Había estado dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso consideró destruir a Jotunheim para demostrar su lealtad absoluta. Al mismo tiempo, habría consolidado su prestigio y ganó la aprobación del pueblo asgardiano. Pero Thor y Odin habían desestimado su idea, llamándola cruel e impensable. Sin embargo, el Odin de la vieja había sido mucho más cruel de lo que Loki podría soñar. Cuando se abrió el portal, Loki dio una última advertencia. Mi hermana, te aconsejo sinceramente, no te ofende. Es terriblemente poderoso. ¿Poderoso? Hela sonrió. Aún mejor. Una vez que me convierta en reina, necesitaré un verdugo. Quizás sea adecuado. Ella entró en el portal. Sin dudarlo, ella abrió la puerta y irrumpió en el territorio del dios de la magia. Sus ojos se encontraron. Varias mujeres estaban en la habitación. Hela frunció el ceño. Entonces, nuestro dios de la magia disfruta tales placeres. Aarón. Aarón levantó la mano, deteniendo a Dark Phoenix y Wanda, que estaban a punto de atacar. Evitó a Hela con escrutinio. A ella, a su vez, no le importaba su mirada, ella también lo estaba dañando. Eres el primer asgardiano en llamarme por su nombre desde que regresé. Impresionante. ¿Loki te envió? ¿Por la red mágica? Sí, y no. Hela no ocultó sus intenciones. Como sabes quién soy, también deberías saber por qué estoy aquí. Quiero reclamar el poder que me lo quitó. Necesito restaurar mi fuerza. Y tú eres el candidato que he elegido. En Asgard, cada gran rey tiene un verdugo. Una vez fui el verdugo de Odin. Si aceptas, te convertiré en mi nuevo verdugo, mi ejecutor más confiable. Aarón se encogió de hombros.
¿Por qué necesitaría eso? Oh, y por cierto, eres la primera persona en romper mi puerta. Es solo una puerta. Te compensaré con uno hecho de oro, dijo Ela indiferentemente. Y si me sirves, puedo satisfacer tus pequeños pasatiempos. Aarón levantó una ceja. ¿Pasatiempos? Recolectaré bellezas para ti. No solo los migardianos, no solo asgardianos, sino mujeres de todas las carreras que conquisto. ¿Cómo suena eso? Ela sonrió, irradiando la confianza. A ella no le importaban esas cosas. Incluso como una mujer misma. Para ella, los fuertes merecían privilegios. Como su ejecutor, su verdugo, él tendría derecho a tales recompensas. Aarón suspiró. ¿Eso es todo? Pensé que tenías algo mejor que ofrecer. En ese momento, Dark Phoenix y Sif se habían acercado silenciosamente, mirando a Ela. Aarón podía sentir su irritación. Ela había pronunciado palabras tan escandalosas. Justo enfrente de ellos. Daisy, mientras tanto, temblaba, agarrando la manga de Jane. ¿Sientes esa presión? Jane asintió. Todos son dioses. Tal vez deberíamos. ¿Dejar? Daisy sacudió la cabeza frenéticamente. De ninguna manera. Necesito ver esto. Ela se burló. Pareces insatisfecho. ¿Qué quieres? ¿Poder? Si demuestras tu valor, te dejaré ordenar el gran salón de Asgard. Aarón sacudió la cabeza. ¿Pensó en serio que tuvo la oportunidad de gobernar Asgard? Incluso si ella regresara, ¿qué ejército le habría dejado? Probablemente los mataría a todos ella misma. Incluso el ejército no muerto no podría aparecer. Bien, dijo. Si quieres acceso a la red mágica, firme esto. Pero no esperes nada más. Él le arrojó un contrato. Ela lo miró. Era exactamente como Loki había descrito. Parecía una estafa, pero ella todavía no creía que fuera real. En circunstancias normales, ella nunca firmaría. Pero ahora, para el poder, de pura confianza, decidió intentarlo. Ella firmó su nombre. Y en ese momento, ella lo sintió. La red mágica. Fue real. La calidad del poder mágico es increíblemente alta. Puede curar mis heridas y permitirme desatar mi verdadera fuerza. Pero todavía no es suficiente. Según Loki, la autoridad más alta dentro de la red mágica, cuanto mayor sea el poder mágico al que pueden acceder. Si quiero aumentar mi autoridad, puedo contribuir con poder mágico o intercambiar valiosos tesoros. Pero, ¿qué podría ofrecer Ela? ¿Poder divino? Ella no tenía ninguno. ¿Tesoros? Ella no tenía ninguno. Y Aarón no estaba interesado en ninguna de las llamadas recompensas que podía ofrecer. Entonces, dado que te niegas a ser mi verdugo, lleguemos a otro acuerdo. Mientras aumentes mi autoridad o me otorgues un poder mágico adicional. Cuando reclamo Asgard, puedo ofrecerte la gema espacial. Tiene un poder inmenso. ¿Te refieres a esto? Aarón sacó casualmente la gema espacial y la giró entre sus dedos. Bien. Entonces podemos negociar otro elemento comercial, tal vez el ataúd de los inviernos antiguos. Escuché de Loki que Laufey está muerta. Yo. No hay necesidad, interrumpió Aarón. El ataúd de los inviernos antiguos ya está en mi poder. Loki me lo dio. Ela se quedó en silencio por un momento. El fuego eterno debería interesarte, ¿verdad? Con él, puedo resucitar a mi ejército y... Si te refieres a la llama eterna de Surtur, Odin ya me lo dio como una recompensa por erradicar el clan Titán Flam. Odin, ese viejo bastardo. Qué tonto innecesario. ¿Por qué aún no está muerto? Capítulo 178. Los enanos aprenden magia, Odin se derrumba. ¿Qué hizo ese viejo bastardo? En realidad, regaló todas nuestras pertenencias duras ganadas, ese no es su estilo. Ela maldijo por lo bajo. Ella había estado segura de que venir a Aarón esta vez sería un trato hecho. Si él quisiera un nombre, ella podría darle un nombre. Si él quería ganancias, ella podría darle ganancias. Independientemente de lo que Aarón deseara, estaba dispuesta a ofrecer. Por respeto a él, ella había sido increíblemente paciente, mucho más de lo que sería con cualquier otra persona. Si fuera otra persona, ella ni siquiera habría entretenido la conversación. Después de todo, había sido encarcelada durante miles de años. Finalmente ser libre de nuevo. No importa cuán paciente había sido una vez, se estaba desgastando. Si la violencia pudiera resolver las cosas, no desperdiciaría una sola palabra. Pero Aarón,
¿Esperar? Si Odín ya le hubiera dado a Aarón el fuego eterno. Entonces, ¿qué pasa con su ejército? ¿Qué pasa con su querido Fenrir? Él había planeado usar el fuego eterno para resucitar a su ejército no muerto, los guerreros que alguna vez habían luchado junto a ella. Y Fenrir, su fiel compañero, el poderoso lobo que había viajado por el mundo con ella. Sin embargo, según Loki, no había rastro de ella en Asgard. Ni siquiera su ejército o su mascota permanecieron. Solo había una posible explicación. Odín no solo la había sellado como una bestia enjaulada. Había matado a todos sus soldados, todos los que una vez la habían seguido. Incluso Fenrir no se había salvado. Odín, estás realmente de sangre fría. ¿Cómo te atreves a tratar a los héroes de Asgard de esta manera? Él apretó los puños, apretando los dientes con odio. Ella juró que si el ejército de Asgard se negaba a someterse a ella, trataría a los fieles seguidores de Odín de la misma manera que él había tratado el de ella. Al ver a Hela sucumbir a su ira, Aarón permaneció indiferente. Él entendió su ira. Odín de hecho la había perjudicado, no solo sellándola, sino que también eliminó a innumerables héroes. Pero, ¿qué tenía eso que ver con él? Odín nunca lo trataría de la misma manera. Una nueva ganga. Dios de la magia. Hela finalmente salió de sus pensamientos y recurrió a Aarón con una expresión seria. Necesito el fuego eterno para resucitar a mi ejército. Aunque ya no poseo el incendio eterno completo, ya ha sido completamente absorbido por mí, si me puedes ofrecer algo valioso a cambio. Puedo darte una llama con las mismas propiedades. Aarón se rompió casualmente los dedos, y una bola de llama apareció en la punta de su dedo índice. No era el fuego eterno. Bastante. Era una llama creada a través de su magia de materialización, una imitación que tenía propiedades similares. También podría resucitar a los muertos. Cumpliría el deseo de Hela. Una recompensa, si puedes darme el fuego eterno, puedo enseñarte técnicas especiales de manipulación de energía. ¿Esa es mí? ¿Te refieres a esto? Antes de que Hela pudiera terminar, Aarón convocó a innumerables espadas negras, idénticas en estilo a la de Hela. Hela lo miró en estado de shock. Entonces, su expresión se oscureció. ¿El viejo también te dio eso? En cierto modo, sí. Aarón asintió. En ese caso, te enseñaré mi magia más apreciada. Espera, ¿es una mano de gloria? Aarón la interrumpió de nuevo. Apretar su puño derecho mientras el poder se reunía en su mano. Esta fue la recompensa de Odín por mi valor en la batalla, y lo he mejorado 100 millones de veces. Para el ojo inexperto, podría no haber parecido mucho, pero Hela podría reconocerlo de inmediato. Esta magia era la mano de la gloria, una técnica con la que estaba muy familiarizada. Maldita sea, viejo bastardo. Será mejor que no caigas en mis manos. Si lo haces, te juro que me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de entrar en Valhalla. Te veré pudriendo en el interminable abismo. Hela estaba furiosa. Ni siquiera registró el comentario de Aarón sobre la actualización de su magia. Si los pensamientos solo pudieran matar, Odín habría muerto 1.000.000 de veces por ahora. Ese viejo tonto miserable había entregado sus pertenencias como favores de fiesta. Tal como había regalado a Mjolnir a Thor. Todo para ganar gente. Maldita sea él. La frustración de Odín. Noruega. En una cámara con poca luz, la luz del Bifrost iluminó repentinamente el espacio. Al siguiente momento, Thor, que había estado en caída libre, finalmente se salvó. Auge. Se estrelló en el suelo, incluso rebotando ligeramente antes de aterrizar nuevamente. Desalado, se levantó y pasó una mano a través de su cabello rubio despeinado. Heimdall. La próxima vez, ¿puedes moverte un poco más rápido? Era exactamente 1 hora. Lo cronometré perfectamente. Heimdall respondió con su habitual indiferencia tranquila. Simpatizaba con Thor, pero no estaba dispuesto a mostrarlo. ¿1 hora? Thor puso los ojos en blanco. Pensé que éramos amigos, Heimdall. Esa hora libre había sido miserable. Sin Mjolnir, no podía volar. Había estado completamente indefenso. Fue repugnante. Me ordenaron no intervenir. ¿Tienes algún problema con eso? En ese momento, una voz enfurecida resonó en la cámara. Thor se puso rígido y se dio la vuelta lentamente. Allí, de pie con un feroz resplandor, estaba Odín. Bueno, veo que estás bastante satisfecho contigo mismo. Derrotaste a mi hija mayor, ¿estás feliz ahora? Después de todo,
Ella fue la que pasé tanto esfuerzo para suprimir. Thor dio una risa nerviosa. Sí, ella era fuerte, sin duda. Oh, y por cierto, ella aplastó mi martillo. Bien hecho. Para sorpresa de Thor, Odin en realidad lo elogió. Al menos ya no eres solo el dios del martillo, ¿verdad? Thor hizo una mueca ante el apodo. ¿Pero incluso has considerado esto? La Hela que derrotaste había sido sellada durante miles de años. Su fuerza todavía estaba en el nivel que había estado antes de su encarcelamiento. Sin mencionar que ya había drenado una cantidad considerable de su poder divino. Y estaba luchando en Midgard. Pero una vez que regresa a Asgard, ¿cómo la derrotarás? Las palabras de Odin golpearon profundamente. Y antes de que Thor pudiera responder, Odin continuó. Derrotaste a una Hela debilitada. No estoy impresionado. De hecho, tardó demasiado en hacerlo. Pero lo más vergonzoso de todos, fuiste sometido por Loki. Con magia. ¿Entiendes lo que eso significa? Y Thor abrió la boca, pero Odin lo silenció con un resplandor. Significa que el heredero del trono de Asgard solo es capaz de derrotar a una hermana que ha sido débil durante miles de años. ¿Y ahora? Ni siquiera puedes vencer a Loki. Me has decepcionado, Thor. Ahora, dime, ¿sabes lo que debes hacer a continuación? Thor apretó los puños. Entiendo. Avergonzado, pero resuelto, declaró, aprenderé magia. Cuando domine ese hechizo del portal dorado, traeré a Loki y Hela de vuelta. Por cierto, padre, ¿cómo se llama esa magia de nuevo? Salir. Odin, rojo con ira, golpeó a Gungnir en el suelo. Estalló una oleada de energía divina, enviando a Thor volando de regreso a Midgard. Los enanos descubren magia. Mientras tanto, en Nidavellir, los enanos estaban estudiando la red mágica. Aunque habían pasado algún tiempo aprendiendo al respecto, no habían encontrado una forma eficiente de fortalecerse rápidamente. Impaciente, la mayoría de ellos ya se habían rendido. ¿Por qué perder el tiempo con esto? Podríamos estar forjando armas o bebiendo cerveza en su lugar. Eitri había pensado lo mismo. Pero cuando Heimdall transmitió la solicitud de Thor, una idea lo golpeó. A medida que los enanos activaban las forjas, recurriendo a la energía de una estrella de neutrones para derretir el metal Uru, Eitri de repente se quedó en silencio. Espera un minuto. ¿No es esto listo? ¿Fuente de energía hecho? Si Asgard no estaba mintiendo, podemos usar la red mágica para absorber cantidades masivas de energía y convertirla en nuestro propio poder mágico. El poder de una estrella de neutrones, eso debería funcionar. Emocionado, reunió una docena de enanos y los llevó más cerca de la fragua. El intenso calor debería haberlos incinerado, pero no lo hizo. En cambio, sus caras se iluminan con emoción. Rey, nuestro poder mágico está aumentando tan rápido. Los asgardianos no estaban mintiendo, en realidad podemos aprender magia. Capítulo 179. Loki, el líder engañoso, y Hela, que es sin dinero. Para los enanos, la magia siempre ha estado fuera de su alcance. Debido a su constitución, sus habilidades mágicas parecen inherentemente débiles. Parece que todos sus puntos de habilidad se han asignado a forjar y beber. Sin embargo, ahora, con la ayuda de la estrella de neutrones, son capaces de aprovechar la absorción de energía de la red mágica, alimentando una parte de la misma en sí mismos. El poder mágico dentro de ellos aumenta rápidamente, fortaleciéndose visiblemente con cada momento que pasa. Y cuanto más se acercan, más rápido crecerán. La tasa de absorción de la red mágica de la estrella de neutrones es asombrosamente rápida. Con tantas personas que comparten la energía, actualmente no parece haber límite para cuánto pueden absorber. Al realizar esto, Eitri se apresura rápidamente. Al mismo tiempo, activa la red mágica para atraer la energía circundante. La sensación de crecer más fuerte es inmediata e inconfundible. Y lo mejor de todo, no hay riesgo de ser quemado. No puede evitar sentirse lleno de alegría. Ja ja ja. Los enanos finalmente podemos aprender magia. Alabado al gran dios de la magia. Todos, dejan a un lado su trabajo por ahora y ven aquí. Aprendamos magia juntos. Eitri llama a sus compañeros enanos. En todo el anillo mecánico, residen alrededor de 300 enanos. Todos ellos son hábiles para elaborar armas y armaduras. No todos pueden acercarse lo suficiente a la fragua para absorber directamente su energía,
pero incluso a distancia, su poder mágico aumenta rápidamente. A medida que se reúnen cientos de enanos, la energía que irradia de la estrella de neutrones se absorbe aún más rápidamente. ¿Y para Eitri y los demás que están más cerca? Ahora han alcanzado a menos de 100 pasos de la fragua. Sin embargo, a esta distancia, caminar aún más ya no es posible. Una barrera invisible se adelanta. Pueden encontrar una manera de cruzarlo, pero primero, deben asegurarse de que la tasa de absorción de la red mágica pueda mantenerlos a salvo de la fuerza abrumadora en el núcleo de la estrella de neutrones. Si algo sale mal, las consecuencias serían catastróficas. Cada enano es precioso. La pérdida de incluso uno de sus parientes es inaceptable. Todavía, Eitri encuentra imposible ignorar el poder que trae este aumento en la magia. Por primera vez, parece que los enanos podrían alcanzar la grandeza no solo para forjar y beber, sino también en la magia. Finalmente podrían tener el poder de protegerse. Pero primero, deben cruzar esas últimas docenas de pasos. ¿Pueden hacerlo? Eitri cae en un pensamiento profundo. Por un momento, incluso se olvida de forjar el hacha de la tormenta. Bueno, aún no ha descubierto el material ideal para el mango del hacha de todos modos. Sin el mango derecho, el hacha de la tormenta nunca alcanzaría su máximo potencial. Entonces, ¿por qué Rus? No hay daño en tomarlo con calma. Con ese pensamiento, el grupo de enanos decide disfrutar del momento, bebiendo mientras se deleita con su nueva fuerza. Eitri también informa a Heimdall sobre el desafío que han encontrado. Heimdall mira instintivamente hacia Nidavellir. ¿Qué es, Heimdall? King, los enanos están aprovechando el poder de la estrella de neutrones para aumentar su magia. Odin frunce el ceño ante esta noticia. ¿Los enanos realmente han encontrado una manera de mejorar rápidamente su magia? Esto no es bueno. Si sus habilidades mágicas mejoran, ¿se caerán del control de Asgard? Esa es su primera preocupación. Pero después de pensarlo, decide que es poco probable. Después de todo, su lealtad recae en Thor, y el propio Thor tiene acceso a la magia. Su fuerza supera con creces los suyos. Aún así, esta revelación lleva a Odin a considerar otro asunto. ¿Debería redistribuir el poder entre otras personas de confianza? Hasta ahora, concentrar toda la fuerza en las manos de Thor ha fortalecido el gobierno absoluto de la familia real, asegurando que el ejército siga siendo poderoso mientras la gente común se mantiene débil. ¿Pero es esto beneficioso para el reino en su conjunto? ¿No sería mejor si todos los asgardianos pudieran ejercer el poder, listos para pelear en cualquier momento? Odin empuja estos pensamientos a un lado y se reenfoce. ¿Cómo está progresando la construcción del hacha de la tormenta? Eitri dice que todavía necesita encontrar un material adecuado para el mango, responde Heimdall. El mango del hacha, Odin no duda de las palabras de Eitri. Forzar un artefacto nunca es un proceso simple. Incluso su propia lanza, Gungnir, tomó un gran esfuerzo y tiempo para crear. Y el hacha de la tormenta, su poder supera incluso a Gungnir y Mjolnir. Nunca iba a ser fácil. Justo entonces, Heimdall de repente habla de nuevo. Rey, hay algo más que debes saber. Loki ha convencido a los Frost Titans para que se unan a él. Ahora están conectados a la red mágica, y lo están extendiendo a un ritmo alarmante. Loki ha perdido la cabeza. En realidad es, Hugh. Odin se detiene antes de llamar a Loki un traidor. Dada la herencia de Loki, ¿qué podría decir? Rey, ¿deberíamos intervenir? Con su pedido, puedo usar Bifrost para golpearlos. La voz de Heimdall lleva una ventaja mortal. Anteriormente habían ignorado a los Frost Titans porque, sin Laufey y el ataúd de los antiguos inviernos, no representaban una amenaza. Pero ahora, las cosas han cambiado. Con acceso a la red mágica, su fuerza mágica crecerá exponencialmente. Y cada parte de ese poder se canalizará a Loki. No pasará mucho tiempo antes de que se conviertan en una seria amenaza para Asgard. Odin cae en silencio. Lucha internamente, ¿debería abandonar su regla benevolente y entregar el castigo más duro a los titanes Frost? Es una decisión crucial. Cierra los ojos, su mente libra de una batalla violenta. Loki. Oh, Loki. ¿Es así como me devuelves? Eres inteligente. Odin se encuentra enfurecido e impresionado. Loki ni siquiera está tratando de ocultar sus planes, una conspiración manifiesta, presentada a la vista. La única forma de poner fin a esta amenaza es exterminar a los titanes Frost. O limpiar a Jotunheim de la existencia. Esa sería la solución más simple.
Si no hace nada, Loki y los Frost Titans pronto pueden desafiar la regla de Asgard. Por un lado, una amenaza creciente. Por otro lado, su antigua filosofía de gobernanza. Es una decisión difícil. Loki tiene inteligencia, poder y ambición. Y en el fondo, Odin sabe que Loki le da un amor por Asgard. A decir verdad, si Loki fuera realmente su hijo biológico, Odin preferiría pasarle el trono. Pero Loki es un gigante de las heladas. Incluso si es leal a Asgard, ¿qué pasa con sus descendientes? ¿Quién puede garantizar que permanecerán fieles? Él es un extraño. Sus hijos pueden no ser asgardianos en absoluto. Si Loki toma el trono, el Aesir perderá su dominio sobre los 9 reinos. Odin no puede permitir eso. En su mente, Thor sigue siendo el heredero legítimo. Pero, ¿qué debe hacer con los Frost Titans? Mientras tanto, Loki desconoce por completo la lucha interna de Odin. En este momento, está en Muspelheim, manipulando a los gigantes del fuego. Conéctese con la red mágica. Aprende magia. Storm Asgard. Sálvame. Conéctese con la red mágica. Aprende magia. Ataque. Con estos lemas repetidos, miles de gigantes de fuego firman contratos para unirse a la red mágica. Loki sonríe mientras caen en su engaño. ¿Sabe Surtur? ¿Sin la llama eterna? ¡Qué broma! Un montón de brutos sin cerebro. ¿Piensan que conquistarán a Asgard? En sus sueños. Cuando tomo el trono, lo primero que haré es eliminarlos. Loki nunca tuvo la intención de unir a los titanes contra Asgard. Simplemente los está usando para alimentar su propio poder. Después de todo, ha aprendido una valiosa lección. Ningún poder es mayor que la fuerza que uno cultiva para ellos mismos. Con el fuego y los titanes de Frost ahora lo sirven sin saberlo, el ascenso de Loki al trono es inevitable. Satisfecho, regresa a Midgard para verificar a Hela. Seguramente, con su guía, su progreso ha sido suave, ¿verdad? Mientras tanto, Aaron siente la energía creciente de los enanos. Jotunheim y Muspelheim. Está contento. Bien hecho, Loki. Sin embargo, cuando se vuelve hacia Hela, ella todavía está luchando. Finalmente, Aaron pierde su paciencia. Mira, diosa de la muerte, si no tienes nada mejor que hacer, ¿puedes irte? Mi tiempo es valioso. La frustración de Hela alcanza su punto de ruptura. ¿Tu tiempo es valioso? ¿Y el mío no? Pero ella traga su ira. Ella necesita su ayuda. ¿El problema? Ella está completamente arruinada. Capítulo 180. Buscando la gema de poder, la diosa despreciada. Mientras Hela reflexionaba sobre qué condiciones establecer a cambio del poder mágico necesitaba urgentemente y el fuego eterno, un movimiento repentino fuera de la puerta llamó su atención. Thor y Loki aparecieron simultáneamente, saliendo de un portal de oro familiar. En el momento en que sus ojos se encontraron, Loki sonrió, mirando al portal brillante detrás de Thor. Mi querido hermano, ¿desde cuándo empezaste a incursionar en trucos de magia? Ese no es realmente tu estilo. No es tu magia, es la de Aaron. Así que no es un truco, respondió Thor con confianza. Entonces, su mirada se agudizó. Loki, no intentes escapar. Me hiciste caer libre durante una hora, te llevaré de regreso a Asgard para que puedas disfrutar de tu prueba correctamente. Al ver Loki, Thor se olvidó momentáneamente de Hela. En comparación con ella, traer a su hermano de vuelta al camino correcto importaba más. No podía permitir que Loki continuara causando problemas en Midgard. Loki se rió entre dientes. ¿Estás seguro de que puedes hacer eso? Ya fuiste derrotado una vez. Desde que obtuvo acceso de 5º nivel, su poder mágico había aumentado 10 veces, tal vez incluso 100 veces. Los hechizos que una vez requirieron siglos para dominar ahora eran sin esfuerzo. La magia de Camartag, la magia asgardiana, todo estaba a su alcance. Ahora, finalmente entendió por qué el dios de la magia era tan poderoso. En este nivel, la transformación en la fuerza fue asombrosa. En cuanto a Thor, el hermano que una vez luchó para igualar ahora parecía completamente poco impresionante. Hace un momento, Loki había usado solo 2 portales para manejar fácilmente un Thor sin martillo. Su verdadera preocupación era Odin, la única existencia que aún temía. HMPH. No creas que puedas tirar de ese mismo truco de nuevo. Ya lo he aprendido. Loki, vuelve conmigo. Thor convocó a un rayo, enviándolo directamente hacia su hermano. Loki levantó la mano, conjurando un escudo de energía. En el momento en que golpeó el trueno,
Se desvaneció como una piedra hundiéndose en el océano. Este es el escudo de energía de Aarón. Thor se dio cuenta. Aunque no había pasado mucho tiempo aprendiendo magia, reconoció este hechizo en particular. Aarón había creado una armadura encantada utilizando la misma técnica, salvando la vida de Fandral en la batalla. Hasta el día de hoy, esa armadura todavía estaba usada con orgullo. Loki sonrió. Gran hermano, ¿entiendes incluso el poder de la magia? Dio un paso adelante, y con cada movimiento, los duplicados se separaron de él. En unos momentos, docenas de Lokis rodearon a Thor, cada uno hablando al unísono. Thor, ten cuidado. Estas no son ilusiones ordinarias, cada una es real. No confíes en la experiencia pasada. La advertencia vino de Heimdall, quien había estado observando de cerca desde Bifrost. Incluso no pudo determinar que Loki era el verdadero. Eso significaba que estos duplicados no eran meras ilusiones, sino que tenían la capacidad de lanzar magia. ¿Esta es la duplicación de energía de la entidad de Aarón? Magia de ilusión de alto nivel. Al escuchar esto, Thor accedió inmediatamente a la red mágica, descargando el hechizo. Al instante, se materializaron docenas de Swords. Aunque no era hábil en la magia, tenía a Odin y Heimdall guiándolo. En este punto, la única forma de luchar contra la magia era con la magia. Afortunadamente, tenía suficiente poder mágico para sobresalir. Los 4 reinos le habían dado confianza. Hay una pelea afuera. Un montón de Lokis y Swords. Gwen corrió por las escaleras, señalando afuera con emoción. Wanda, intrigado, corrió hacia la ventana. Ella siempre había estado interesada en la magia. ¿Thor? ¿Loki? ¿El viejo me encontró? La expresión de Hela cambió drásticamente. En su estado actual, no podía darse el lujo de enfrentarse a Thor, dejó a Odin. Ella no tenía nada. Sin reino. Sin ejército. Sin poder. Su mirada se oscureció mientras miraba a Aarón. Este tipo era imposible de manipular. Los asgardianos eran desobedientes ahora, su propia gente se negó a seguir sus órdenes. Sin dudarlo, Hela salió corriendo, su postura cautelosa mientras se preparaba para la batalla. Al mismo tiempo, observó cuidadosamente la pelea en curso. Evaluación de las verdaderas capacidades de aquellos conectados a la red mágica, tal como lo había descrito Loki. Ella podía entender por qué Loki había elegido mejorar su fuerza a través de la red mágica. Después de todo, él no era el verdadero heredero de Odin, solo un gigante de heladas adoptada. Pero Thor era de verdadera sangre real. Había despertado su poder divino original. Su fuerza no debe ser subestimada. Seguramente, no abandonaría su poder divino para la red mágica. Eso sería vergonzoso. Ella, Hela, nunca abandonaría su fuerza original por el poder prestado. Incluso si fuera encarcelada por otros 1000 años, nunca se arrodillaría ante el dios de la magia. Ella era la diosa invencible de la muerte. O eso pensó, hasta que los vio pelear. Loki lanzó hechizo tras hechizo. Dimensión del espejo. El trueno de Bosat. Las cadenas carmesí de Sitorrak. Telequinesia. Invisibilidad. Explosiones de energía. Y Thor, bajo la guía de Heimdall, contrarrestó cada movimiento con magia propia. A veces, convocó a Sander para castigar a Loki. La batalla de alta intensidad continuó. Ninguno mostró signos de alcanzar sus límites. La deslumbrante exhibición de magia dejó a Hela sin palabras. Ella nunca había imaginado que la magia pudiera ser ejercida así. Los dos se habían dividido en docenas de figuras, pero aún mantenían combate de alta velocidad. ¿Es este el mundo de los magos? Interesante. Algunos hechizos eran mucho más poderosos que sus versiones tradicionales. Por ejemplo, la explosión de energía. Él había visto a los magos asgardianos usar este hechizo antes, pero los resultados siempre habían sido decepcionantes. Sin embargo, en las manos de Loki y Thor, su poder era aterrador. Incluso en su apogeo, recibir un golpe directo la lesionaría, obligándola a recuperarse por un tiempo. Así que esta es la red mágica. Parece que la evaluación del dios de la magia debe ser levantada nuevamente. Si lo que dijo Loki es cierto, entonces Odin mismo está conectado a la red mágica, usándola para fortalecerse. Si pudiera someter a tal subordinado, sería invaluable para gobernar los otros reinos. Hela cayó en un pensamiento profundo. Mientras tanto, Aarón frunció el ceño. Toma tu pelea a otro lugar, no aquí. Con un movimiento de su muñeca, convocó a 2 portales y forzó a ambos hermanos a través de ellos.
La ubicación de sus cuerpos reales entre los duplicados no fue difícil para él. Cuando se trataba de duplicación de ilusión, él era el antepasado. Ni siquiera necesitaba la red mágica para notar la diferencia. A medida que las dos figuras reales desaparecieron, los duplicados dejaron de luchar y abrieron obedientemente sus propios portales para irse. Los ojos de Hela se entrecerraron. Loki y Thor, tanto tenían a Aaron en tan alta estima. ¿Lo que significaba? Lo que dijo Loki era cierto. Incluso Odin había abrazado la red mágica. ¿No te vas? Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Hela se volvió, mirando a Aaron con incredulidad. ¿Estás hablando conmigo? Aaron asintió. ¿Tú? Hela se fue. Justo cuando estaba a punto de explotar con ira, apareció un duplicado de Loki, sonriendo disculpando. Sin esperar su reacción, la agarró y se teletransportó. Una vez que llegaron a un espacio apartado, Loki suspiró. Mi querida hermana, ¿realmente vas a hacerle un berrinche? ¿Tienes alguna idea de lo aterrador que es? La cara de Hela ardió de frustración. Tenía la audacia de alejarme. Loki frunció el ceño. ¿Al menos obtuviste algo de él? ¿Qué intercambiaste? Hela se burló. Me conecté con la red mágica. ¿Eso cuenta? El ojo de Loki se sacudió. ¿Lograste engañar a un titán de la llama, y eso es todo lo que tienes? No es de extrañar que Odin le haya mantenido una correa tan apretada. Olvídalo, Hela no era confiable por ahora. Loki no tenía intención de compartir ninguno de sus propios privilegios de red mágica con ella. Esa era su línea de vida. Mientras tanto, Aaron saludó casualmente su mano, reparando las calles dañadas en la pelea. No tenía interés en ver el duelo mágico de Loki y Thor. Su prioridad era en otro lugar. La gema de poder. Si pudiera obtenerlo, podría expandir la red mágica en todo el universo. Pero él no lo buscaría él mismo. En cambio, contactó a Heimdall. Vigile a un hombre llamado Star-Lord. Si tiene sus manos en un objeto llamado orbe, notifíguame de inmediato. Heimdall transmitió el mensaje a Odin. Odin frunció el ceño. El orbe podría estar relacionado con las gemas infinitas. De todos modos, Aaron ya tenía dos. Uno más no marcaría la diferencia.